Continuando con el tema de la bendición, quiero retomar la invitación que hicimos a la congregación para plantearse la pregunta de cuánto tiempo, el tiempo total de un año, que en términos de minutos son más de 500.000 minutos, apartaríamos para el Señor. ¿Y lo apartaríamos para qué? Para la reunión de la congregación. Espacio en el cual, diseño hecho por Dios, para el cual Él determinó que allí se produjera la edificación del cuerpo, el crecimiento, la madurez. También es el espacio para poder adorar juntos, es donde se consolida, donde se une y se articula el cuerpo. Un cuerpo que, por cierto, tiene una cabeza. La cabeza de él es Cristo. Y nos desafiamos no a aumentar, sino que a asegurar lo que ya teóricamente teníamos apartado, que son esas 2 horas a la semana para reunirnos, que es el 1,2% del tiempo anual, mensual, semanal, según el cálculo por minutos. Y en base a esa invitación que fue ratificada allí, hicimos un cambio que no es administrativo, que no es formal, que no es práctico, sino que tiene que ver con un principio. En muchos calendarios, cuando uno baja formatos para empezar a planificar su año, aparece como primer día de la semana el domingo. A nosotros se nos ha acostumbrado a entender que el primer día de la semana es el lunes, cuando empezamos a trabajar. Pero para varios países ese es el domingo. Y esto tiene mucho más sentido para lo que queremos instalar como un principio. Porque el domingo es el día que Dios diseñó para descansar. Pero sobre todo es el día que también hemos dejado para reunirnos como congregación y estar con Dios. Porque es el día en que celebramos su resurrección. Él murió un viernes, fue enterrado un sábado y resucitó un domingo. Iniciamos la semana entonces colocando primero lo primero, que es Dios. A partir de esto, yo quisiera entonces aclarar, como dice esta imagen, que el domingo, no es solo el primer día de la semana, sino que también es un primer día para pensar un nuevo comienzo, un reordenamiento de cómo miramos el tiempo, el uso del tiempo a disposición de los planes de Dios. Es una nueva etapa de la vida donde podemos decidir vivir de otra manera. Quisiera compartir con ustedes un fragmento de una prédica del pastor Robert Morris, donde él va a desarrollar algunos principios que vamos a abordar en la temática de hoy. En el libro de los Hechos dice que ellos primero se ofrecieron a Dios. Primero a Dios. De eso estamos hablando. Decimos que cada uno de nosotros primero debe entregarse a Dios. ¿Saben por qué, según los Hechos, la iglesia primitiva se reunía los domingos? Porque era el primer día de la semana. Y le ofrecían el primero a Dios. También fue el día en que Jesús se levantó de la tumba, ¿verdad? Se reunían para celebrar la resurrección de Jesús, pero además lo hacían el primer día de la semana. Debemos ofrecer el primer día de la semana a Dios. Debemos ofrecer cada primer minuto a Dios. Debemos ofrecer la primera parte del día a Dios y debemos dar la primera parte de nuestro dinero a Dios. Ese es el principio. Significa mucho más de lo que tanta gente dice. Significa mucho más que un 10%. Es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Saben, nos referimos a reunirnos los domingos para adorar al Señor y de ofrecer la primera parte de la semana al Señor. Para algunos, la semana comienza el lunes. Saben, el lunes salgo, voy a hacer negocios, voy a hacer dinero, voy a hacer todo lo que puedo. Allí comienza su semana. Para otros, probablemente conocen a alguien así, la semana comienza el viernes. O sea, voy a festejar y me voy a divertir este fin de semana. Pero para los creyentes, nuestra semana comienza el domingo. Y lo ofrecemos toda la semana al Señor cuando lo adoramos en su casa. Ese es el principio del primogénito. El segundo principio es el principio de los primeros frutos. Y los primeros frutos se deben ofrecer. Se debe sacrificar o redimir al primogénito, pero se deben ofrecer los primeros frutos. Aquí lo vemos en las Escrituras. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de tus primeros frutos. Ahora, quiero que mediten sobre esto. Aquí Dios es muy concreto. No dice simplemente que los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Él dice que los mejores de entre los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Es muy concreto. Y quiero explicarles qué quiere decir Dios. Jamás será segundo. Dios nunca será segundo. Solo será primero.
Veamos más en la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es un gran mensaje, y les repito, dentro de la iglesia se está atacando el diezmo en este momento. ¿Y quiénes creen ustedes que no quieren que los creyentes donen dinero a la iglesia para poder enviar a misioneros, para construir iglesias y para principiar a escuelas? ¿Quiénes son? Es el enemigo. Y hay un ataque que no comprende este principio de colocar a Dios primero. Vamos a hablar hoy de riqueza, vamos a hablar de dinero, y también lo menciona Robert Morris, pero eso no es lo principal ni es lo central. Él ha establecido otros aspectos centrales aquí. El más importante es quién es primero, y Dios es primero. Ya llegaremos a eso al final del tema de hoy. Primero lo primero. Pero establece Morris dos principios fundamentales, el de primogenitura y el de primeros frutos. Estamos hablando de principios, y principios que tienen que ser acogidos por un corazón transformado, que deben ser aceptados, entendidos, reconocidos, y que deben movilizar la voluntad, que deben transformar nuestro entendimiento. Yo doy gracias al Señor porque en el proceso de preparar y trabajar para lo que Dios quería que ministrara en estas semanas respecto a la bendición, he recibido mucho mayor entendimiento de la verdad de Dios. He recibido también corrección en algunos aspectos que no son correctos en cómo yo estaba llevando la administración de las finanzas, por ejemplo. Y es algo que veremos hoy. Vamos a volver sobre algunos aspectos que plantea aquí Robert Morris. Comencemos pues con este tema de la bendición material, lo que nos corresponde ver hoy día. Jehová Jireh como el Dios proveedor. Y hemos puesto como subtítulo a esta serie de la bendición, que es una revelación necesaria. Necesitamos de esta revelación de lo que es la bendición y también la bendición material. Pero también es un desafío de fe y por fe. Requerimos la fe para poder entender, recibir y administrar esta revelación. Hoy vamos a ver 7 principios fundamentales para la riqueza y el dinero. Para cada uno de esos 7 principios vamos a presentar 7 versículos. No los voy a leer todos, voy a leer solo 2. Y de esos 7 versículos va a haber unos que son del Antiguo Testamento y otros del Nuevo. Quiero explicar esto porque esto tiene una dirección. Yo no lo determiné previamente así. En algún momento tomó esta forma cuando estaba trabajando. Y entiendo por qué. Porque el 7 representa la perfección y la completitud de Dios. Los 7 principios aquí van a ser graficados con 7 versículos. Y versículos que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos principios son eternos. No fueron dados para Israel y ya no son válidos hoy. No fueron dados hoy y no eran válidos para Israel. Son válidos ayer, hoy y siempre. Son eternos. Y también vamos a entregar algunas consideraciones, algunas prevenciones respecto a cada uno de estos 7 principios. Veamos pues. Son estas algunas enseñanzas acerca de la riqueza y el dinero, con fundamentos bíblicos sobre la provisión material. Y aquí quiero mencionar el concepto que John MacArthur utiliza respecto a riqueza. Él da una definición de riqueza que no es como lo haría un diccionario desde la etimología o desde algún ámbito del conocimiento para darle el sentido, el significado, sino que más bien él lo da desde un entendimiento bíblico. Él dice que riqueza es tener algo en contraposición a no tener nada. Riqueza es tener lo suficiente, lo necesario. No es tener mucho, es tener lo necesario. Yo soy rico porque tengo acceso a todo, pero no dispongo de todo en todo momento, dispongo de lo que necesito en cada momento. Veamos cada uno de estos 7 principios. El primero es: todo es de Dios. Todo es de Dios. En Ageo 2:8, la Escritura nos dice:
la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata y el oro representan riqueza. Aunque hoy día la riqueza pueden ser muchas cosas, una casa, un automóvil, electrodomésticos, dinero, la capacidad de viajar, etc. Finalmente, todas esas cosas se accede a ellas a través del dinero. El dinero se ha constituido en el medio para transar bienes, adquirir bienes y riqueza. Y el dinero, la moneda de cada nación, está respaldada en el Banco Central de cada Estado nacional por oro, por una cantidad de oro. Entendamos pues entonces que aunque la moneda, el dinero es finalmente lo que moviliza la riqueza, esta está respaldada por el oro. Y allí está esta afirmación de Dios: el oro y la plata son míos. Y no lo dice cualquier dimensión de Dios, lo dice el Señor de los ejércitos celestiales, aquel que podría con sus ejércitos garantizar la propiedad sobre todo, pero no lo hace porque no lo necesita. Él tiene el poder, no solo el derecho, sobre todo. En Romanos 11, 33 al 36, dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. Las cosas no solo son de él, existen por su poder, fueron creadas por él y tienen un propósito, una función, son para glorificarlo. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Estos versículos comienzan diciéndonos que él es grande en riqueza, pero no solo en riqueza, también en sabiduría y en conocimiento. Dios es dueño de todo. Otros versículos que ustedes pueden utilizar para profundizar este primer principio son Deuteronomio 10:14, Salmo 24:1, Primera de Crónicas 29:11, el Salmo 89:11, Primera de Corintios 10:26. Y la advertencia respecto a este principio la encontramos en Juan 2, versículos 15 y 16. Allí dice: no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Todo es de Dios y Él nos va a proveer cosas, pero cuando nos provee muchas cosas debemos tener cuidado con amarlas, con enorgullecernos como si fueran logros nuestros, posesiones nuestras. Todo viene del Padre, dice. Todo viene del Padre. Pero cuando esto se vuelve nuestro tesoro, cuando esto empieza a gobernar nuestra vida, en realidad ya no viene del Padre, sino que viene del mundo. Ha sido transformado negativamente. Y esa es la obra de Satanás, transformar lo bueno que hace Dios en algo negativo. No hay que amar el mundo, ni las cosas que ofrece el mundo. Y el mundo hoy hace esto, ¿no? El mundo hoy día es consumista. Y ya no es que el ser humano consuma cosas, es que el sistema se consume al ser humano. El segundo principio: Dios quiere darte riqueza. Él es dueño de todo, pero quiere darte de ese todo. Él quiere hacerte parte de eso. Ya lo hizo en la creación, creó todo, lo dispuso y finalmente nos dijo: ahí está, disfrútalo, vive de ello, sojúzgalo, ponle nombre, es para ti, es para tu disfrute. En Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Dios no jura ante hombre, no jura ante otro, jura ante sí mismo. Él es fiel a su propia palabra. Él juró que nos iba a proveer todo. Él dijo a través de Cristo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y ya sabemos que todo lo que recibimos, toda bendición de Dios, la recibimos a través de Cristo, en Cristo. Ya revisamos esto, ¿no? En 1 Corintios 4:7 se afirma: pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así?
¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Son regalos. Nosotros hacemos una parte, por cierto, y eso también lo provee Dios. En el versículo anterior decía que Él es el que nos da las fuerzas para obtener las riquezas. Esto tiene que ver con el trabajo, ya lo veremos más adelante. Él nos da las fuerzas para poder obtener la riqueza. Todo viene de Él. Para profundizar este principio, ustedes pueden revisar Isaías 2:7, Deuteronomio 8:17, el Salmo 23:1, Mateo 6:26, Primera de Timoteo 6:17. Y la advertencia sobre este principio, que Dios quiere darnos riqueza, está en Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Porque esta es una advertencia. Esto es para que recordemos cuando vengan esos tiempos en los cuales quizás no tengo todo lo que quiero, quizás no tengo todo lo que yo creo que debiera tener o lo que estaba acostumbrado a tener. Ahí no debo dudar de que Dios está en control y que por algo eso es así y que nada me faltará, aunque yo sienta que me falta. Eso puede ser mis expectativas o mis deseos, pero no necesariamente la realidad. A veces creemos que nos falta algo y en realidad no nos falta. Esto es muy importante. Tenemos que afirmarnos en esta verdad. Él cuida de nosotros y suplirá todo lo que necesite. ¿Y cómo lo suple? Por medio de Cristo Jesús. A veces yo he tratado de suplir lo mío por mis fuerzas y no me alcanza. Bueno, Dios nos dice que Él lo tiene, que es de Él nos lo quiere dar y nos lo da a través de alguien, a través de Cristo Jesús. Tercer principio, trabaja. ¿Sí? Muchos creen que el trabajo es resultado del pecado. El hombre pecó y se le castigó teniendo que trabajar. Y eso es falso, no es así. Adán y Eva trabajaban, pero era como cuando uno hace en su trabajo lo que le gusta y se esfuerza mucho y viene alguien y le dice, pero trabajas tanto y estás siempre feliz, es que para mí esto no es trabajo. Y así es, cuando hacemos lo que nos gusta no parece un trabajo, no es un esfuerzo. Eso es cuando asociamos trabajo a esfuerzo y a esfuerzo sobrehumano muchas veces. Adán y Eva tenían que trabajar, pero era muy sencillo. No debían cultivar la tierra daba sus frutos sola. Ellos solo debían ir, tomar los frutos y alimentarse. Pero debían ir, debían pararse, desplazarse, tomar el fruto, comerlo. Pero no tenían que sembrar, no tenían que cuidar. Cuando pecaron, se les dijo, ahora tendrás que esforzarte, tendrás que labrar la tierra y será difícil, tendrás que cuidar las plantas, seguir su proceso, y a veces vendrán situaciones que lo echarán por tierra y tendrás que volver a hacerlo. Ahora será con el sudor de tu frente, ahora te va a costar. El trabajo adquiere una connotación, pero no es en sí un castigo. En Proverbios 14:23 se dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Yo creo que ustedes conocen a más de alguien o alguno que siempre va y les cuenta grandes proyectos y son muy buenos, son verdaderamente buenos, pero ustedes le prestan atención porque tienen una amistad con esa persona y no quieren ofenderlo, pero saben de que nunca realiza sus proyectos. Eso no es flojera, pero es ilusión y no es trabajo. Otro caso peor es la flojera, la desidia, alguien que sencillamente es perezoso o es distraído y prefiere distraerse, ver televisión, consumir espectáculos y no trabajar para producir, para dar fruto. Trabaja está como recomendación en este versículo de Proverbios. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Estas son palabras de Pablo. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. El que no trabaja no merece ese alimento. Y tenemos que tener cuidado porque esto no tiene que ver con la hospitalidad o la misericordia, sino que tiene que ver con la correlación entre alguien que no quiere trabajar, alguien que es perezoso, no alguien que necesita y que no le vamos a dar. Es alguien que no hace lo que pudiera hacer y por eso no gana lo que es el resultado de su trabajo. Para profundizar este principio pueden revisar Proverbios 24, 1 Timoteo 5:8, Colosenses 3, 23-24,
Colosenses 3:17, Primera de Corintios 15:18. Y la advertencia la encontramos en Marcos 2:27. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Dios trabajó 6 días y descansó 1. No lo necesitaba, quería darnos el ejemplo. El trabajo también implica un tiempo de descanso, que ya sabemos que tiene como primer momento apartar un tiempo para Dios, no solo descansar. Se renuevan ese día las fuerzas físicas, se renuevan las fuerzas del alma, del corazón, de la mente, pero también se renuevan las del espíritu. Y las primeras son las del espíritu. Y eso lo logramos solo con la intimidad con Dios. Apartar. Y no caer en religiosidad. La religiosidad vuelve un trabajo, vuelve un esfuerzo, inútil además, la relación con Dios. Y eso es lo que ocurre en este párrafo. Los fariseos le reclaman a Cristo, porque iba con sus discípulos por el campo y como tenían hambre, toman algunas semillas. Y ellos lo califican eso de trabajo. Bueno, les dice él, el día de descanso es para el hombre y no el hombre para el día de descanso. Siguiente principio, cuarto, ahorra. Sí, ahorra. Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Creo que en una etapa de la vida, o quizás aún hoy, podemos reconocernos en esto. Y tenemos razones, no es que no alcanza, es que eso es lo que necesito gastar. Y la verdad es que para ahorrar hay que ser intencional. Hay que decidir en algún momento reestructurar el esquema de gastos y entender lo que recibo y colocar un ítem que es ahorro. Intencionarlo, producir esa acción, mover la voluntad. Lucas 15:13 nos indica, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Esta es la historia del hijo pródigo. Él no quiso esperar la muerte del padre para recibir la herencia que le correspondía. Se la pidió. Fue una verdadera bofetada. Quería disfrutar lo que le correspondía, pero antes del tiempo. ¿Qué hizo? Lo dilapidó. Ya sabemos el resto de la historia. No debemos usar todo lo que está disponible, aunque tengamos derecho sobre ello. Debemos también tener la capacidad de ahorrar. Versículos con los cuales pueden profundizar este principio. Proverbios 10:5, Proverbios 30:25, Génesis 6:21, Génesis 41:48, 1 Corintios 16:2. La advertencia la encontramos en Mateo 6:19-21. Allí dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y donde los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Está bien ahorrar, pero no atesorar, no volverse un tacaño o servir a esa riqueza. No se puede servir a dos amos, a Dios y al dinero. Y aquí es importante, ¿no? Donde está lo que es prioritario para mí, que pueden ser las riquezas porque ejercen un gran poder sobre el ser humano, o el dinero, allí estarán los deseos de tu corazón. Quinto principio, planifica. Proverbios 22:23-24 dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños, entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Lo más probable es que tú no tengas rebaños ni ganados, pero usemos esta metáfora para lo que son tus posesiones. Está al tanto de lo que tienes, cuánto gastas, cuánto queda. Lleva tú el conteo de tus bienes. Lucas 14:28 indica, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Debemos calcular el costo de lo que vamos a hacer. Incluso si tenemos que calcular si tenemos lo material, tenemos que calcular otro tipo de costos, los costos del alma,
los costos en las emociones, en los pensamientos, en lo que ocurre con otros, las relaciones con otros, los costos espirituales de algo que vamos a hacer en el ámbito de lo material, o de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, de nuestros planes. Debemos planificar, pero también debemos calcular. Para profundizar este principio, pueden revisar Proverbios 24, 3-4, Proverbios 19, 21, Jeremías 29, 11, Proverbios 16, 9, Proverbios 15, 22. Y la advertencia la encontramos en Isaías 55, 8 y 9. Allí dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si bien está bien planificar, siempre tenemos que estar dispuestos a presentar esos planes a Dios y que Él eventualmente los cambie, porque sus pensamientos no se parecen a los nuestros y sus caminos están por encima de lo que pudiéramos imaginar. La planificación nuestra debe ser presentada a Dios y debemos estar dispuestos a que Él eventualmente la cambie. Sexto principio: no prestes. Quizás nos sorprenderá pero hay que entenderlo muy bien. No prestes. En el Salmo 37, 21 se nos dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Aquí está, ¿no? No prestes. Si alguien te pide y no necesita, no le prestes, porque no necesita. Y si alguien te pide y necesita, tampoco le prestes. Dale lo que necesita. Hay quien te proveerá y no te faltará. Lucas 6, 34, 36 dice: y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Cuando yo presto, me ato y ato al otro. Y esto produce mucho más a veces que el daño material. Produce daño en el corazón, produce daño en nuestra mente, produce un daño espiritual y nos impide obrar sobre esas personas en bendición verdadera, en sanidad. Necesitamos abordar esto y enfrentarlo. Creo que muchos pueden haber sido afectados por no conocer este principio y no aplicarlo. Para profundizar en él pueden revisar Proverbios 22:7, Proverbios 17:17, Proverbios 19:17, Lucas 6:30, Primera de Juan 3:17. Y la advertencia la encontramos en Proverbios 11:15. Allí dice: es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Tal como no prestes, no seas aval de alguien que pida prestado. Y el séptimo principio y último: sé generoso, da y siembra. Verdaderamente no podemos ser generosos y dar y sembrar si no cumplimos con los otros principios. Ellos ponen el fundamento, ponen la base, van edificando para poder llegar a este nivel de gestión de las finanzas en una mirada de reino, una mirada fundada en los principios de Dios. Sé generoso, da y siembra. En Proverbios 11:24 se dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Absurdo, es una afirmación ilógica, no tiene sentido. ¿Cómo si doy voy a ser más rico? Si estoy desprendiendo, me estoy perdiendo lo que tengo. ¿Y cómo si retengo lo voy a perder? Bueno, ahí está el principio espiritual, porque si yo doy, hay quien me dará con abundancia.
porque lo que estará viendo es mi corazón. Pero no dar como algunas personas que van dando por todos lados para hacerse una imagen o por dar solamente. Hay que dar con una dirección de Dios, con un propósito. En Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Es Pablo hablando en el relato de Lucas. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Los versículos con los cuales pueden profundizar este principio son Deuteronomio 15, 7 y 8, Primera de Crónicas 9, 14, Segunda de Corintios 9, 6, 8, Primera de Juan 3, 17, Hechos 4, 34, y la advertencia la encontramos en Segunda de Corintios 9, 7. Allí dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. En nuestro corazón debemos decidir cuánto dar, pero es un corazón transformado, no el corazón natural, no el corazón herido, por algunas de las cosas que pueden haber ocurrido por no cumplir los principios anteriores, como mencionábamos, o por otras razones. Un corazón herido no va a poder decidir bien para dar. Va a tener muchas razones para no dar. Ese corazón debe estar transformado, debe estar sanado. Y así entonces no daremos de mala gana o presionados, porque podremos estar a la vista de otros dando, pero a la vista de Dios no estoy dando. Eso no es ser generoso, eso no es dar, eso es otra cosa. Dios ama al que da con alegría. Viendo este principio fundamental y último, el séptimo, que corona este desarrollo de 7 principios para administrar los bienes y la riqueza, quisiera compartir este video que creo que resume muy bien el dar. Creo que Dan Stevens logra reflejar con gran claridad y precisión lo que implica el dar. Con esto nos puede quedar claro cuál es el propósito de Dios, que Dios tiene para hacernos parte de sus planes. Él podría hacerlo solo, pero Él quiere hacernos parte de sus planes. Quiere engendrar esta capacidad en nosotros para que como iglesia, como cuerpo, no solo individualmente, como cuerpo, podamos trabajar en los planes que Él tiene. Ya decíamos hace unas semanas atrás, qué bueno es poder reconocer esa voluntad de Dios. Él nos da posibilidades y podemos decidir. Y qué triste es no decidir por lo que Dios quiere que hagamos, porque Él igual lo va a hacer, pero nosotros no vamos a ser parte de ello. Él dio más que nosotros. Él dio primero y dio muchísimo más. Él nos da ese ejemplo. Él no dio poco,
dio lo mejor, dio lo más, y no dio a cambio de nada. Dio esperando en fe, en confianza que nosotros podíamos recibirlo. Algunos no lo recibieron, pero aún así dio. Él dio a su hijo, dio a su único hijo. Él amó tanto al mundo, nos dice Juan 3:16, que entregó a su único hijo para que muriera por nosotros y muriera de forma horrenda, fuera humillado, fuera golpeado, fuera negado. Tantas cosas que sufrió Cristo y Él entregó, Él mismo entregó. De hecho, Cristo afirma, nadie puede quitarme la vida, nadie me la puede quitar, porque yo la entrego, solo yo la puedo entregar. Él dio, Él ha dado mucho más y dio primero. Por eso quiere engendrar esta capacidad en nosotros, para que seamos como Él y podamos ir al prójimo para mostrarle esa capacidad, esa forma que Él quiere engendrar en nosotros, parecida a Él, como si fuéramos Él. Quisiera complementar esto con este aspecto específico que toma los 7 principios y que nos invita a organizar correctamente las prioridades. Reordenar nuestras prioridades. ¿Qué va primero? ¿Qué es lo más importante? Con fundamentos bíblicos sobre la provisión material del dinero en este caso. Pero solo vamos a ver 2 elementos. Entender que donde está el tesoro, que es lo que más importante para nosotros, ahí va a estar nuestro corazón. Pero este corazón, cuando no está transformado, es perverso y toma malas decisiones. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, dice Mateo 6:21. Y quiere Dios que seamos transformados primero por el principio de primero lo primero. ¿Qué es primero? Dios es primero. Y en todos los ámbitos Él debe estar primero. Eso es lo que debe ser transformado en nosotros. De primero lo primero, cuando se les dijo tantas cosas a Israel, tantas leyes que debía cumplir que eran imposibles de cumplir, y le preguntan a Cristo, bueno, ¿cómo se resume todo esto? Él dice, amarás al Señor tu Dios primero y con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Desde primero lo primero, Él quiere llevarnos a el don de dar, la capacidad de dar. Primero lo primero está, entre otros versículos, reflejado en 2 Corintios 8:5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Primero se entregaron ellos mismos a Dios y luego lo que tenían. Eso es esencial. Y el don de dar, en 2 Corintios 9:7, lo repetimos, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Quiero terminar nuevamente reflejando en un fragmento de la prédica de Robert Morris, pero antes de ello, graficar algo en estas imágenes. Hay unas manos de adulto y unas manos de niño. Los principios debemos transmitirlos de generación en generación, formar en base a estos principios. Cuando un hijo ve que vivimos estos principios, no solo los declaramos, sino que los hacemos realidad en nuestra vida y confiamos en Dios más que en las posesiones, más que en la provisión material, Él también lo va a hacer. Y aquí se está entregando el fruto. No es una semilla, claro, cuando entregamos es para sembrar en el reino, pero entregamos el fruto, el resultado de lo que Él nos dio a través de la capacidad que Él renueva, del trabajo y todos los otros principios. Pero más importante que ese fruto, y antes de ello, es que entreguemos nuestro corazón. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, dice Pablo. Cierro entonces con un fragmento de la experiencia y la transformación que Dios hizo en la vida de Robert Morris y su familia. Todo lo que tengo es del Señor. Y si el Señor me dice, quiero que des $10,000 para el edificio, no es mío de todos modos. Yo le diré, seguro, Señor, es tuyo, no mío. ¿Ves? El problema aparece cuando comenzamos a pensar que es nuestro.
Allí tenemos el problema. Y es lo que quiero decirles de cuando Dios hace un milagro en sus corazones. Y por eso digo que todo es de Dios. No se trata solo del diezmo que pertenece a Dios. Todo te pertenece a ti. Todo vino de ti, Señor. Todo es tuyo y puedes pedir cuando tú quieras. Les digo algo, lo más fantástico de este mundo es poder dar cuando Dios te lo pide. Bien, esto comenzó hace casi 20 años para Debbie y para mí. Y Dios obró un milagro en nuestros corazones con respecto a este tema. Y yo quiero contarles nuestra experiencia personal al respecto. Es increíble lo que Dios hizo. Yo era un pastor itinerante y menciono esto en el primer capítulo del libro. Así es como comenzamos a compartir la historia. Yo era un pastor itinerante que no tenía sueldo de ninguna iglesia. Todo mi sueldo provenía de ofrendas de amor. Es decir, cuando iba a predicar en una iglesia, la iglesia recibe una ofrenda, que significa te queremos, a veces, o no nos gustas, o no regreses. La iglesia recibía la ofrenda, nos la daba, y ese era nuestro ingreso. Eso era todo. Y a veces teníamos 2 reuniones por mes, a veces 3 por mes, a veces 4 por mes, ¿sabes? Pero eso era todo. Y así Dios se ocupaba de nosotros. En una reunión que nunca olvidaré, en el mes de julio siempre era un mes tranquilo, no había demasiadas reuniones en julio por las vacaciones y esas cosas. Entonces en ese mes tuvimos una sola reunión en todo el mes. Eso fue todo, solo una. Entonces fui, prediqué y el pastor se me acercó luego y estaba muy entusiasmado. Me dijo, simplemente no entiendo nada. Y agregó, la gente dio de manera increíble. Y yo pensaba, yo sí entiendo porque Dios me habló del diezmo y siempre suplía mis necesidades. Y habíamos dado un poquito más, aunque nunca de manera extravagante, ¿entienden? Así es que hay 3 niveles en forma de dar. Vamos a hablar de eso más adelante, pero hay 3 niveles de dar. El diezmo y las ofrendas extravagantes. Y las vemos a lo largo de toda la Biblia, diezmo, ofrendas y ofrendas extravagantes. Y tengo un amigo que siempre dona y dice que los 3 niveles son el diezmo, las ofrendas y las ofrendas dolorosas. Pero yo les llamo las extravagantes. Yo había diezmado y algunas ofrendas, pero no había sido extravagantes. Y el Señor me dijo esa noche, el pastor vino y me dijo, no puedo creerlo, esa es la ofrenda más grande que jamás hayamos entregado. Me emociona darle tanto, hiciste un gran trabajo. Y me dio un cheque, lo miré y era suficiente para todo el mes. Era sueldo de un mes. Y yo no tenía otra reunión todo el mes. Y pensé, esto es increíble, esto es Dios, es maravilloso, gracias Señor. Y mientras le estaba agradeciendo, Él me habló y esa noche un misionero había compartido su testimonio. Y mientras yo decía, gracias Señor, logré ver a un hombre al otro lado de la sala, un misionero, y una vocecita me decía, dale la ofrenda. Y yo dije, te reprendo, Satanás, no voy a escucharte ahora, no me vengas a hablar justo ahora. Y no es Dios, sabe que no es Dios. O sea, este es el dinero para todo un mes. El Señor proveyó. Y Señor, no puedes ser tú, ¿verdad? Y el Señor dijo, dáselo, dale la ofrenda al misionero. Señor, ¿quieres que le dé parte de la ofrenda? O sea, tú sabes, dale la ofrenda, dale la ofrenda, dale la ofrenda. Cada vez se oía más fuerte. Yo quería hacer como cuando éramos chicos, la. No te oigo, no te oigo. Dale la ofrenda, dale la ofrenda. Yo dije, recuerdo que le dije, no estás pensando bien, ¿eh? Y cada vez se oía más fuerte y fue la primera vez. Si nunca lo han hecho, les digo que es algo maravilloso cuando lo hacen. Pero uno se siente incómodo. Dios, no puedo. Ahora, quiero decirles algo. Uno de los capítulos del libro es hacer lo correcto. Hacer lo correcto significa obedecer los principios bíblicos también. Por ejemplo, antes de que Dios me dijera esto, había inyectado algunos principios en mi vida. El diezmo era uno de ellos y salir de deudas era el otro principio. No manipular para obtener dinero. Yo era evangelista y tenía una lista de correo, ¿comprenden? Y está bien tener una lista de correo y está bien pedir ayuda financiera, pero no debe haber manipulación, ¿me entiendes? El Señor me había enseñado algunas cosas, no haga esto y aquello, otra cosa, abre una cuenta de ahorro. Entonces yo oigo historias de que dice la gente, Dios me pidió que diera y después no pueden pagar sus cuentas. No estoy hablando de eso ahora. A lo que me refiero es que teníamos una cuenta de ahorro, pero no lo tocamos. Y sabía que lo que teníamos que hacer y mi familia no iba a morir de hambre, pero yo podía dar. Nunca podrán dar todo lo que quieran si no tienen las finanzas en orden. Entonces, debo decir que tuve que poner en orden mis finanzas antes de poder hacer todo esto, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Bien, la voz se oía más y más fuerte hasta que finalmente dije, de acuerdo, Señor, lo haré.
Entonces me acerqué al misionero y dije, no le diré a nadie lo que estoy por hacer, no le contaré nada a nadie porque no quería que nadie supiera. Había endosado el cheque y le dije, el Señor quiere que te dé esta ofrenda. Y entonces lo doblé para que él no viera la cantidad y se la di diciéndole, recibo del Señor. Él me dijo gracias y fue maravilloso. Luego fuimos a cenar con unas 20 personas de la iglesia y estábamos ahí sentados esa noche con hombres y mujeres hablando de que podíamos estar hablando y de compras y nosotros de fútbol o algo así. Y estábamos hablando y de pronto los hombres que estaban a mi lado comenzaron a conversar. Yo estaba en un extremo de la mesa y había un hombre sentado frente a mí al que había visto solo una vez cuando había ido de casa a Colorado. Y él estaba sentado frente a mí al otro lado de la mesa. Este hombre tenía el don de dar. Fue la primera persona que conocí que tenía el don de dar. ¿Sabían que en la Biblia se menciona el don de dar? ¿Saben eso? Algunos de ustedes tienen ese don, algunos lo tienen. Entonces, estamos sentados frente a frente y todos comenzaron a hablar y de pronto fue como si él y yo estuviéramos en un vacío. Y él se inclina hacia adelante sobre la mesa y me dice, ¿de cuánto era la ofrenda? Así como así. Ni siquiera le conozco, se dan cuenta una sola vez había visto y me pregunta mi salario. ¿De cuánto era la ofrenda? Y no sé por qué, yo también me acerqué, ¿sabes? Y le dije el monto, le dije cuánto era. Y él me preguntó, ¿dónde está el cheque? Y sé que no era lo correcto, pero no quería que nadie supiera. Y no le dije la verdad, le dije, lo tiene Debbie. Mi esposa está al otro extremo de la mesa y todavía estábamos así inclinados y él me dice, ve a buscarlo, quiero verlo. Le dije, de acuerdo. Entonces me puse de pie, fui al otro extremo de la mesa, donde estaba Debbie, me incliné y le dije, ¿está buena la pizza? Ajá, bien, genial. O sea, ¿qué otra cosa podía decir? No había ningún cheque. Entonces vuelvo, me inclino hacia adelante y él hace lo mismo y le digo, está en el auto. Sé que eso estaba mal, pero no quería que nadie supiera, ¿no? Entonces le dije, está en el auto. Y este hombre clavó la vista en mis ojos y me dijo, no está en el auto. Y yo le pregunté, ¿por qué dices eso? Él me respondió, porque Dios me lo dijo. Lo regalaste, ¿verdad? Y yo le respondí que sí. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un cheque que había llenado antes de llegar. Y lo abrió. Y lo vi y era exactamente 10 veces más que el otro, hasta el centavo. La ofrenda de la iglesia no era una cifra redonda, era lo que había dado la gente, tenía centavos al final, y el cheque de él tenía centavos exactos. Me entregó el cheque y me dijo, Dios te va a enseñar qué es dar, para que puedas enseñar al cuerpo de Cristo. Jamás lo olvidaré. Y así fue como... Creo que podemos reconocer mucho los principios, y claramente esto que habíamos dicho. Yo no puedo llegar al don de dar si no he hecho una serie de otras cosas que están planteadas en los otros 6 principios que hemos presentado. Dios ha hecho un diseño perfecto, un trazado para que podamos administrar nuestras finanzas, nuestras posesiones, nuestros bienes, acorde a sus principios y tener los resultados que Él garantiza. Fíjense que hay quienes no han recibido a Cristo, no creen en Él, pero aplican los principios y dan los frutos. El gran ejemplo son los judíos. Ellos aún esperan al Mesías. Ellos no han reconocido a Cristo, pero reconocen el Antiguo Testamento y aplican estos principios. Por eso tienen la riqueza que tienen. En el próximo video veremos el tema final y abordaremos este tema que a veces es complicado en las congregaciones, pero creo que ya hemos podido entender los principios que hay detrás. Diezmos, ofrendas y primicias. Más que dinero, un tema del corazón.